con todos los que me están observando. En esta ocasión vamos a hablar de una obra muy importante titulada El lobo estepario, escrito justamente por este escritor premio Nobel, Hermann Hesse. Vamos a hablar un poco de este gran escritor y cómo, acorde a su obra, nos transmite y nos sumerge en la profundidad de la psicología humana y cómo nos lleva a poder reflexionar en la parte espiritual de nosotros. Ahora sí, vamos a hablar un poco más de este escritor tan reconocido llamado Hermann Hesse. Hermann Hesse pues se distingue en el panorama de la literatura alemana, él es alemán, especialmente por la profundidad psicológica presente en sus diversos escritos que él tiene. Aparte, él exhibe un estilo distintivo muy diferente que permea, pues es muy notable también en sus escritos. Justamente es marcado por una profunda agitación espiritual en sus personajes y muy notables autobiográficos. También en cada uno de ellos resuena el conflicto entre fuerzas y resistencia, como una batalla interna en donde los diversos aspectos de la personalidad compiten por prevalecer y dominar a los demás. Es así como El lobo estepario también es publicada en el año de 1927. La obra pues es una profunda exploración, se podría decir, de la psicología de su protagonista. Y si hablamos del protagonista, hablamos de Harry Haller. Justamente este nombre pues, lo relaciono bastante con el escritor porque inicia con las dos H's, los dos nombres, Harry Haller y este escritor Hermann Hesse. Entonces es como que él se sumerge en su propio libro y redacta lo que él mismo siente a través de este personaje que tiene las dos mismas H igual que el escritor. Bien, este protagonista, quien se encuentra también dividida entre dos facetas de su personalidad, el hombre lobo, un lobo estepario justamente como él lo llama, y hablamos del hombre común. Harry Haller, hablando de este personaje y profundizando más en la obra, este personaje principal obviamente es intelectual, solitario, atormentado, que se siente pues alienado de la sociedad de unos 50 años, aparte es pesimista, enigmático, socialmente retraído y destinado al sufrimiento. Y otra característica de él es que es una persona asocial que no logra comunicarse con los demás, no le gusta socializar. Y es muy notoria su angustia que proviene de experiencias pues muy dolorosas que lo han llevado a sentirse alienado del mundo y busca una vía de escape. Una vía de escape que a través de su imaginación va construyendo su vida intelectual lejos del entorno exterior. Aparte, a lo largo de la obra, en el transcurso que uno va leyendo, pues se nota cómo tiene una lucha él constantemente con sus dos naturalezas. Hablamos de la parte espiritual propia de la humanidad y la otra que es instintiva que lo denominamos pues el hombre lobo o el lobo estepario, compartida con todos los seres vivos. Harry Haller, se encuentra insatisfecho consigo mismo y con el mundo pues que lo rodea, llegando incluso pues a considerar el suicidio como una opción hasta que conoce a esta personaje llamada Armanda, que es muy irónico cómo logran conocerse y cómo él adivina su nombre. Ya lo vamos a contar al transcurrir la redacción y la crítica. Y con sus encantos, pues Armanda lo rescata de esta monotonía existencial que tiene este personaje, lo que finalmente conduce al protagonista tener consecuencias trágicas para Armanda, en el sentido de que en el desenlace de la novela, pues Armanda le hace un negocio, se puede decir un trueque, de que la tendría que matar. Aparte, se considera a sí mismo este personaje como un lobo estepario debido a su sensación de aislamiento y tendencia a rechazar las convenciones sociales. O sea, él no se sentía parte de compartir la vida social de los demás. Y decía, ¿no? Si ellos tienen la razón y yo me siento equivocado, entonces yo estoy viviendo en un mundo muy diferente al de ellos. O si ellos tienen la razón, yo estaría tremendamente loco. Y es una filosofía que entre él mismo batalla y después encuentra el sentido de la vida. Aparte, a lo largo de la novela, pues Haller se encuentra en un estado de crisis existencial y busca respuestas sobre su identidad propia, bueno, su identidad y su propósito de vida. Y hablando justamente del personaje, ¿no? De esta chica llamada Armanda, es pues un personaje importante de la novela, es una mujer joven y enigmática, pues que representa prácticamente
que representa pues la parte hedonista y lúdica de la vida. Aparte, ella pues introduce a Haller en un mundo de diversión, de música, de baile, también de placer, lo que le permite experimentar pues una dimensión diferente de su existencia. Y justamente Armanda también, hablando pues del negocio, del trueque, entre comillas, sobre que ella le enseñaría cómo vivir, si se podría decir, cómo vivir y buscar el placer de las cosas, ¿no? O sea, sacar provecho de las mismas vivencias a cambio de que cuando él logre buscar su identidad, por así decirlo, a cambio de eso mataría pues a Armando. Y hablando también de lo que les quería decir, la parte irónica de cómo adivina el nombre de este personaje es que le hace adivinar justamente al segundo día de que la vuelve a ver, le hace adivinar y le dice adivina mi nombre. Y él la comienza a observar a Armanda y le dice pues te ves muy joven, y lo compara justamente con un amigo de antes y lo compara a su juventud y todo. Y le dice te pareces a Armando, eres Armanda, le dice, y adivina el nombre justamente por la comparación que hace con un amigo de antaño. Y hablando de otro personaje que también aparece después, hablamos pues de María. María, una mujer de instintos muy profundos, sensual y entregada a los placeres carnales, personifica también en la novela pues el amor físico y lujurioso junto con la sexualidad. Entonces ella presenta al protagonista en el mundo de esos eliminados que hasta le eran pues ajenos. Aparte, ya bueno, para agregar, aparte aparece también Pablo. Pablo es un saxofonista que forma parte de una banda de jazz. Se une a María para pues introducir a Harry en el mundo del opio y el universo de las drogas. Aparte, hay una propuesta ahí en la obra donde Pablo pues entra al cuarto y lo encuentra a María con este protagonista que es Harry, y le hace pues la propuesta de que puedan tener un trío entre ellos tres, pero Harry se detiene y no acepta. Entonces ve en el rostro de Pablo cómo él pues se entristece porque no le dio la entrada, y nos damos cuenta cómo Pablo y María pues quería que estén con Harry. Entonces esta lucha que ellos tienen, Harry no logra aceptar al final, y ahí queda todo el amorío, se podría decir, o la oferta que le hicieron. Entonces, ya hablando más de la obra pues explora la lucha interna de Haller entre su naturaleza lobo estepario y su deseo de permanecer y pertenecer a la sociedad. Bien, este protagonista también, a medida que se sumerge en el mundo pues de Armanda, que lo conoce justamente en un bar, se puede decir, llamado el Águila Negra. Ahí se logra conocer con Armanda, que se pues encuentran, y a la vez al sumergirse pues en el mundo de Armanda y conocer los diferentes, se podría decir, compartir lo que el mundo logra hacer, en este caso los bailes, reír, conversar, socializar. Entonces se enfrenta él mismo a una serie pues de desafíos que confronta sus propias contradicciones, porque a él no le gusta, y justamente él se junta con Armanda para lograr buscar su identidad, y a cambio de eso también Armanda pues le hizo la otra contraoferta, se podría decir, de poder matarla. Entonces, a través de estos personajes y situaciones que se nos presenta pues en la obra, Hiss, este escritor, pues explora cuestiones filosóficas y psicológicas, porque justamente el escritor dentro de su libro nos hace pues reflexionar sobre si él en realidad pertenece al mundo, y si no pertenece pues le da la razón a la sociedad, y si le da la razón a la sociedad él es considerado como un loco o un lobo estepario. Entonces aquí entra la parte filosófica y psicológica de este escritor a través de su protagonista. Entonces, aparte de la dualidad de la naturaleza humana y la alienación social y la búsqueda del significado en sí de la vida. Entonces Armanda pues representa la liberación de este personaje, y se convierte como en la salvadora, es decir, Armanda se convierte en la esperanza de Harry, y a la vez pues justamente con Harry el lobo estepario que vive dentro de él. Justamente este protagonista en su mismo libro nos dice cada persona tiene un animal dentro de sí, ya sea un perro, un pez, una serpiente,
un zorro. Ahí da ejemplos precisos en la obra donde él dice que cada persona tiene un instinto animal y cada persona tiene un animal diferente. Entonces, a través también de su relación pues con ella, hablamos de Armanda, Harry pues encuentra luz y propósito, como un nuevo aliento se podría decir, aunque siempre persiste en su mente la sombra pues de la traición. Y Harry pues no es una persona tan confiada, por así decirlo, y entonces se sumerge en el mundo de Armanda para poder conocer los diferentes, se podría decir, estilos de vida que lleva la sociedad. Ahora, si hablamos del mensaje de la obra, pues se centra en la búsqueda de la autenticidad dentro de la sociedad y el equilibrio de la vida que él va averiguando el protagonista, ¿no? Este escritor también sugiere que cada individuo pues tiene múltiples facetas en su personalidad, tiene diferentes acciones, diferentes actitudes, y esto pues encuentra un punto intermedio entre estas facetas que puede llevar a una mayor comprensión de uno mismo, como la reflexión, y una vida pues más próspera, más rica se podría decir. Y la novela también plantea preguntas sobre la alienación y la soledad en la sociedad moderna y la búsqueda de una conexión genuina pues con los demás, porque justamente al protagonista o este lobo estepario le costaba mucho socializar. Entonces, ¿qué aprendemos de esta obra? Que en la obra titulada El lobo estepario es una obra muy introspectiva que explora pues la psicología de su protagonista y su búsqueda de identidad y su significado, su propósito en un mundo que a veces pues parece alienante. A través también de los personajes y las experiencias de Haller, de Haller, la novela pues ofrece profundas reflexiones sobre sí mismo, como poder tener empatía y sumergirnos en la vida del personaje y esas reflexiones transmitirlas para nosotros. Entonces es una autorreflexión conforme vamos leyendo, ya que pues la novela ofrece profundas reflexiones sobre la condición humana y la importancia de poder encontrar un equilibrio entre las diferentes facetas de uno mismo. Es así como la obra pues logra en este transcurso de la lectura poder encontrar el propósito de sí mismo y también encontrar nuestro animal interior, porque justamente él dice que tiene ese instinto animal de que, y aparte en la obra dice, él combatía con su lobo interior, porque él compartía un poco de la sociedad y el lobo estepario era como que le contradecía y le refutaba que por qué se sentía bien compartiendo la parte de la vida humana. Y al comenzar la obra también en la lectura, para agregar, es una obra muy bonita, muy interesante, y aparte la introducción me llamó mucho la atención porque yo pensé que esa obra tenía una introducción como que muy, ¿cómo se podría decir? Como un pequeño resumen, algo como que algo breve de lo que puede tratar la obra, pero no, la introducción forma parte de la misma obra. ¿Por qué? Porque en la introducción habla el sobrino de la señora que es la tía del chico, que encuentra estas notas del lobo estepario. Entonces la introducción es que él cuenta cómo el lobo estepario llegó a la vivienda de su tía para poder alquilar una habitación, y redacta punto por punto cómo lo conoció, cómo compartió momentos con él, hasta en la escalera también se sentaron a conversar un poco sobre ellos. Y la introducción forma parte de la misma obra, no es que sea aparte y trate de la historia, te cuente de este personaje que es muy importante porque representa, no. La introducción forma parte de la misma obra y es el mismo personaje que es sobrino pues de la dueña, y que cuenta cómo el lobo estepario llegó a la casa, alquiló, y es más, da una pequeña reseña sobre cómo el lobo llega a la casa y dice una expresión, ¿no? Oh, cómo huele tan bien este hogar. Y aparte, para resaltar también, Harry Haller eh, representa en la obra cómo odia la burguesía, porque él también, el protagonista, cuenta ahí en la misma obra que él creció dentro de una familia que era burguesa, un poco bajo de esa clase,
y que fue criado en esa vida burguesa, y que al transcurrir su vida odiaba esa parte de la burguesía, pero se sentía familiarizado porque él justamente vivió pequeñas anécdotas de la burguesía que tanto odia. Entonces ese odio forma parte del lobo estepario, y la parte infantil, la parte que él creció con esta burguesía, pues forma parte de su vida. Entonces hay una contradicción entre el lobo estepario y la vida humana de él. Una obra muy interesante porque también nos lleva a la reflexión de cómo en las personas llegan a poder tener esas hipótesis sobre poder encontrar un propósito en la vida, de poder también socializar con las demás personas, y poder sumergirnos en diversos mundos que forman parte de nuestra vida. Como por ejemplo con Armanda conoció los diferentes placeres de la vida, como bailar, conversar. Y otro punto también que hay que aclarar es que este personaje pues tenía miedo a la soledad, porque justamente cuando conoció a Armanda, Armanda le dijo: ya ve a casa, anda a descansar y mañana nos vemos. Él le tenía tanto miedo a la soledad que en ese primer momento dijo: no, señorita, no se vaya, quédese aquí conmigo. Entonces esa pequeña parte que redacta la misma obra, me doy cuenta que forma parte de la vida, porque justamente hay muchas personas que tienen diversos traumas, que le tienen miedo a estar solos. Y aquí justamente se refleja en este personaje, de que como, por ejemplo, vemos este personaje que conoce rápidamente a Armanda, y no pasó ni una hora ni 2 horas, y le insistía que se quede con él, que no se vaya, que no lo deje solo. Entonces nos damos cuenta que los traumas forman parte de la vida humana, y esta obra es como que nos hace reflexionar sobre nuestra propia soledad y cómo nos sentimos en realidad para poder vivir en esta sociedad tan difícil, que él lo considera que si la sociedad tiene razón, él forma parte de ser loco, y que aparte de ser loco, pues era por su mismo instinto, que él lo dice, el lobo estepario. Y si él tenía razón, él pues estaba viviendo en un mundo muy diferente que no compartía en absoluto. Ni siquiera sabía dónde dormir, ni siquiera había hasta perdido la hora de comer, porque justamente en una parte de la obra dice, ¿no?, que él ya tanto tomaba también porque era alcohólico, y se puede decir fumón, en el sentido de que le gustaba el tabaco, porque cuando el sobrino es invitado pues al cuarto de este personaje, cuando le quiso enseñar unas 2 frases más o menos, sí, 2 frases le quiso enseñar de 2 libros, un libro, el sobrino da a entender en la parte de la introducción cómo el cuarto olía bastante a tabaco, y habían bastantes botellas de vino, porque a él le gustaba el vino. Y entonces tenía cuadros pintados, tenía libros por montones, aparte que le llegaban bastantes correos. Y otro punto también por aclarar es que este personaje, el sobrino, nunca lo vio borracho a este protagonista, porque por más que haya visto bastantes botellas de alcohol, bastantes botellas de vino que él siempre tomaba, nunca nadie, ni los vecinos, ni la tía, ni él, pues lo habían visto borracho al protagonista. Entonces nos damos cuenta que por más que él tomaba, creo que él tomaba por ansiedad. Yo siento que el protagonista tenía ansiedad por eso de estar solo. Entonces era como su remedio, por así decirlo, su salvación, de poder librarse de la soledad y el miedo que le causaba. Aparte que ya tenía 50 años, entonces era como que el miedo a estar solo y el miedo a morir solo. Y es así como la obra nos lleva pues a una reflexión muy filosófica, muy psicológica, aparte también porque nos hace preguntarnos a nosotros mismos, a sentirnos familiarizados, porque todas las personas, siento yo, que hemos pasado por la soledad, y esto nos hace la autorreflexión de cómo las personas pues logran encontrar un propósito en la vida y no poder recurrir al suicidio, que justamente él da a entender en la obra, por parte de la soledad. Con esto quiero finalizar, y espero pues que puedan leer la obra y les haya servido lo que he podido redactar, y anotar pues diversos apuntes para poder explicarlo aquí durante este vídeo.
Y aparte, esta obra es muy interesante, muy bonita y la recomiendo bastante porque nos lleva a una reflexión tremenda sobre nuestro propio sentido de la vida y el miedo a estar solo, o si podemos en realidad vivir sin soledad. Con esto me despido y muchas gracias y hasta la próxima.